Buenas noches y bienvenidos una vez más a Enfermera Online. Soy la licenciada Nancy de Jesús Ortigas Delgado. En este espacio, tu dedicación y pasión por la enfermería son nuestra inspiración. Aquí hemos creado un ambiente pensando exclusivamente en ti, con la finalidad de contribuir en tu desarrollo y crecimiento profesional. Hoy te ofrecemos un webinar gratuito sobre valoración de la respuesta a fluidos en el paciente críticamente enfermo, a cargo de la magíster Priscila Paola Toledo Rodríguez, licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos, maestría en salud pública con mención en gestión sanitaria, perteneciente al Comité Científico de la Sociedad Peruana de Enfermeras Especialistas en Cuidados Críticos, SOPEC, docente nacional e internacional, principal e invitada en universidades nacionales e internacionales, actualmente docente de posgrado de la Universidad María Auxiliadora de Lima, docente de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, enfermera conferencista nacional e internacional. Actualmente trabaja como enfermera asistencial en el Hospital Guillermo Almenara de E-Salud y es miembro activo de la Federación Latinoamericana de Enfermeras en Cuidados Intensivos, FLESI. Con su amplia experiencia y conocimiento, sabremos que esta ponencia será de mucho valor. Demos juntos la bienvenida a la magíster Priscila Paola Toledo Rodríguez. Mi nombre es Priscila Paola Toledo Rodríguez, enfermera intensivista. El día de hoy, pues, vamos a participar de este webinar. Gracias, Enfermera Online, por compartir de este webinar y permitirme tener un espacio muy singular para poder compartir conocimientos que el día de hoy, obviamente, la enfermera intensivista realiza al interior de la unidad de cuidados intensivos. Pues quiero presentar con esta pantalla, soy enfermera asistencial de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Desde ahí voy a compartir mi experiencia sobre el tema. Bueno, creo que sin más preámbulos, vamos un momento a participarle entonces de este tema. Como les digo, un tema muy singular, muy importante, que el día de hoy la enfermera intensivista realiza al interior de la unidad de cuidados intensivos tras una prescripción médica. Y en definitiva, yo quiero empezar justamente esta disertación a partir de compartirle un poco ese escenario cuyas competencias técnicas, cuyas competencias de conocimientos realizamos al interior de la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los procedimientos de cuidados intensivos que nos ha compartido en esta oportunidad la European Federation of Critical Care Nursing Association, cuando habla de las competencias de enfermería, ¿no? Entonces nos habla de manera muy especial acerca de una situación completamente importante también sobre la administración de fluidos. Entonces, bajo esa línea, voy a justamente explicar cuál es el escenario. A mí me gusta hablar un poco del tema de las competencias de enfermería para que se entiendan cuál es la virtud que el día de hoy sostiene una enfermera intensivista. La medicina intensiva cambió hace mucho tiempo, por muchas razones. Y yo creo que a partir de hace casi 20 años y 15 o a 10 años exactamente, la enfermera intensiva, la enfermería intensiva ha cambiado notablemente porque no solamente por el aspecto global y tecnológico con las que ha cambiado justamente nuestras unidades de cuidados intensivos, sino que probablemente esta foto resume bien lo que significa la unidad de cuidados intensivos. En la experiencia, justamente en ese transcurrir del tiempo, nos ha llevado no solamente en un escenario donde los conocimientos de la fisiología, de la fisiopatología, han ingresado de lleno
en la razón de cuidar a un paciente crítico, el conocimiento de la misma, el advenimiento de la tecnología, no solamente de los diferentes monitores multiparámetros, que el día de hoy pues tenemos una situación muy particular aquí también, porque nos consigna una serie de variables fisiológicas, no solamente estáticas, sino además dinámicas, y que para nuestro cuidado especializado que realizamos es contundentemente importante. Y no solamente eso, sino se consigna monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, no invasivos como el ultrasonido, en las cuales obviamente el médico es el que la utiliza para establecer una situación también particular, importante, de funciones muy específicas que han dado sin lugar a dudas un vuelco trascendente al interior, insisto, de la unidad de cuidados intensivos. Y ese cambio ha significado que la enfermera intensivista tenga otro enfoque de cuando se habla acerca de los cuidados. Los cuidados ya no son los mismos. Los cuidados a través de la experiencia han cambiado. Por eso que el conocimiento de la valoración de respuestas fluidas debe ser concreta, debe ser categórica en una enfermera intensivista que trabaja justamente al interior de la misma. Hablar de un paciente críticamente enfermo es hablar de situaciones, como yo hablo, de situaciones de catástrofe cardiovascular que justamente han significado la hospitalización en nuestras unidades de cuidados intensivos, y una de ellas justamente es el tema del shock séptico. Cuando hablemos del shock séptico, es una situación también muy particular que tengamos que definir. La enfermera intensivista pues sabe que la definición de shock desde el año 2014 en adelante, ya han pasado más de 10 años, sabemos que shock no es hipotensión, que shock va más allá de eso. Yo le he querido compartir justamente una publicación, ¿no?, donde se habla de shock y de una definición tanto clínica, después vamos a hablar de una definición más operativa. Entre tanto, nos habla de que el shock o fracaso circulatorio, una sinonimia o disoxia celular, para poder entenderlo de esa manera, no necesariamente de hipotensión, se habla de ese estado de imbalance entre el suministro de oxígeno, el delivery de oxígeno y el consumo de oxígeno. Es imbalance entre ambas variables, donde el sistema cardiovascular, en consecuencia, no va a transportar una adecuada cantidad de oxígeno que le va a permitir satisfacer las necesidades metabólicas y promover un adecuado funcionamiento biológico de todo el sistema orgánico. Tenemos diferentes tipos o fenotipos hemodinámicos de shock, pues sí, hay 4 las más representativas. El día de hoy vamos a hablar justamente de ese fenotipo hemodinámico llamado shock séptico, que al interior de las unidades de cuidados intensivos, las hospitalizaciones pueden implicar una situación de alrededor casi del 50% de los pacientes que llegan justamente con ese diagnóstico a nuestras unidades de cuidados intensivos. Bajo esa premisa, también tenemos que entender una situación muy particular. Nosotros como enfermeros intensivistas, al momento que llega el paciente a nuestras unidades de cuidados intensivos, pues también vamos a establecer, vamos a verificar el diagnóstico y sabemos todo lo que implica tener a un paciente críticamente enfermo con diagnóstico de insuficiencia circulatoria, de disoxia celular, y sabemos todo lo que justamente viene. Una de las situaciones que conocemos cuando un paciente llega a la unidad de cuidados intensivos es esa respuesta fisiológica al estrés, que en muchas ocasiones también comprendido como compensación frente a una lesión, frente en este caso al shock. Situaciones como taquicardia, una taquicardia en definitiva, una situación que le permite garantizar al sistema orgánico una estrategia de compensar, por ejemplo, ese gasto cardíaco, taquimia, una situación que obviamente empieza a aumentar
para generar esa compensación de esos hidrogeniones, de esa cantidad de dióxido de oxígeno que termina por aumentar, y en el momento que vamos a intentar eliminar, pues existe esa taquimia en este tipo de pacientes, y una situación muy particular dentro de esta respuesta fisiológica al estrés es la hipertensión. Ese Se enmascara probablemente inicialmente esa hipotensión, porque recuerden que la insuficiente cantidad de oxígeno que ocasiona el fracaso circulatorio, que ocasiona el shock, justamente en nuestro sistema orgánico, en el en el seno carotidio, en el callado aórtico, tenemos sensores de flujo, identifican esta insuficiente cantidad de oxígeno, envían señales al sistema nervioso central, regresa a partir de un sistema nervioso autónomo, y a partir de eso se empieza a sintetizar catecolaminas. Por eso es que nosotros nunca, inicialmente en la primera etapa del fracaso circulatorio, no vamos a encontrar un paciente con hipotensión o normotensión o hipertensión, y a veces eso nos juega en contra, porque cuando nosotros queremos identificar a aquellos pacientes con fracaso circulatorio, a veces tenemos el craso error de pensar que vamos a encontrar un paciente con hipotensión. Pues no es así. Por eso es que nosotros debiéramos tener esa responsabilidad de identificar adecuadamente. ¿Un paciente con hipertensión puede tener shock? Pues sí. Hay un paciente que tiene shock con lactato mayor a 4 milimoles por litro y probablemente hipertensión, y a esa definición clínica se le llama shock crítico, y en consecuencia entonces paciente sí, evidentemente, puede tener fracaso circulatorio. En esa línea de situaciones clínicas que vamos observando, pues esa es una situación particular que debiéramos estar observando para poder triangular una situación fáctica así, bastante categórica, y decir, este paciente probablemente tenga fracaso circulatorio, porque si el paciente llegó a la unidad de cuidados intensivos y he visto una hipertensión arterial, todavía yo no descarto que tenga el fracaso circulatorio. Tengo que definir, eso no me va a evitar que yo esté consiguiendo el diagnóstico con las cual me reportó mi colega, probablemente de emergencia o de recuperación, o sea, de operaciones, con la cual llegó mi paciente a la unidad de cuidados intensivos. Y no solamente queda con eso, recuerden que en el momento que las catecolaminas endógenas empiecen a funcionar, hay una vasoconstricción que se empieza a sostener, por eso la hipertensión. Pero esto, a medida que va pasando el tiempo, empieza a cambiar. No solamente las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, sino además empiezan a sintetizar hormonas. Una hormona antidiurética, arginina, como ustedes también pueden conocerlo, también generan otras situaciones particulares. Redistribución de flujo, que es lo que ocasiona desde los vasos periféricos más distales hacia los órganos más importantes, y de esta manera se va a ver un escenario en las cuales situaciones como las disfunciones de las funciones renales empiezan justamente a brillar, y es que nosotros nos podemos encontrar en esta situación y podemos empezar a definir que esta etapa o la primera etapa de pre-shock se puede identificar. Cuando esta situación ya no la encontramos, y probablemente sí encontramos hipotensión, también nosotros tenemos que inferir que el paciente ya llegó tarde, que definitivamente el paciente en esta situación probablemente llegó con una infusión de noradrenalina, y que los fluidos probablemente no hayan resultado efectivos porque nos encontramos en una etapa diferencial de una fase dinámica de shock. Es lo que nosotros realizamos cuando el paciente con fracaso circulatorio llega a nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero nosotros justamente continuamos con más. Si es un paciente que nos han dicho que llega con fracaso circulatorio, la búsqueda de signos de hipoperfusión a través de las tres ventanas es la tarea que a continuación sigue. Esa búsqueda de justamente situaciones como la alteración de sensorio, porque uno tiene que evaluar la ventana neurológica, la ventana renal, ese paciente ya tiene una sonda vesical, y la ventana periférica. El día de hoy, la ventana periférica constituye una herramienta fundamental en nuestra evaluación, agregada a la valoración cefalocaudal, que es la que realizamos,
una valoración clínica de búsqueda perfecta, porque cuando nosotros evaluamos la ventana periférica el día de hoy, estamos evaluando también una valoración periférica muy importante, desde la valoración del tiempo llenado capilar, desde la gradiente de temperatura, desde las búsquedas de signos, esos signos de el score Motin, la escala de Ayuela desde el 0 al 4, cuando 4 o 5 nos puede significar que hay una alteración de la coherencia hemodinámica, que el paciente puede estar probablemente con lactatos superiores a 2 milimoles por litro, probablemente un puntaje de AULOEA y de un scorebotic superior a 4 puntos, 5 puntos, eso significa o podemos inferir que el paciente tiene alto riesgo de mortalidad, por ejemplo. Entonces, en ese escenario de un paciente con fracaso circulatorio, pues eso es lo que nosotros vemos. Ahora, desde el punto de vista, desde los signos clínicos, desde la valoración clínica cefalocaudal que nosotros hacemos, hay también una situación que debamos convenir. Hay una definición más operativa que finalmente se van a constituir en variables objetivos para poder monitorear. Recuerden que el monitoreo que nosotros hacemos al interior de la unidad de cuidados intensivos le corresponde a la enfermera intensivista. El monitoreo hemodinámico que nosotros realizamos al interior de la unidad de cuidados intensivos tiene características claves y esas características las sostiene una enfermera intensivista que está trabajando a la cabecera del paciente las 24 horas del día. El monitoreo hemodinámico, para que exista como tal, para que justamente sea y cumpla los respectivos objetivos, necesita a un profesional a la cabecera del paciente. Y esa fortaleza la tenemos nosotros como enfermeros intensivistas. Que que los demás justamente equipos médicos lo hagan perfectamente. El médico realice el monitoreo hemodinámico en conjunto con nosotros, porque la situación de ellos es completamente diferente. Ellos dirigen la terapéutica, dirigen en este caso, la atención del paciente crítico, pero el monitoreo de las funciones biológicas de todos los órganos corresponde a la enfermera y si tiene por ahí monitoreando y ve una señal de alarma, pues le informamos ese abanico de posibilidades de signos de alarma al médico y será el médico el único que puede justamente cambiar la terapéutica, cambia la decisión, porque el paciente crítico es un paciente justamente muy dinámico. Cambian, administramos fluido y la foto del paciente es completamente diferente. Le iniciamos una droga vasopresora y el paciente es completamente diferente. En ese interín, en esos tipos de cambios sustanciales, está la enfermera intensivista que está realizando justamente este monitoreo hemodinámico. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de un paciente con shock séptico que requiere fluidos, vamos a ir después con ese detalle. Pero antes tenemos que saber reconocer esta definición operativa. Inicialmente les acabo de señalar que fracaso circulatorio y shock es ese desbalance entre el transporte y consumo de oxígeno. Yo quiero quedarme ahí. La Sociedad Europea de Medicina Intensiva, ¿no?, publica en el Critical Care, ¿no?, esta definición desde el año 2014 y que nosotros lo hemos tomado como conocimiento desde ya para poder identificar bien los pacientes de shock. La definición de shock actualmente no es hipotensión. La definición desde el año 2014 es esto que lo que traigo a continuación. Esa pérdida de la independencia fisiológica entre el transporte de oxígeno, delivery de oxígeno y del consumo de oxígeno. Ya no necesariamente en un terreno del metabolismo aeróbico, ya no, porque hay una insuficiente cantidad de oxígeno, es decir, que me estoy yendo hacia el lado de un metabolismo anaeróbico donde este es un contexto donde podemos evaluar signos de hipoperfusión para poder saber si ya me estoy justamente agregando a ese terreno. Y justamente hay marcadores de hipoperfusión tisular que salen a la luz, como el lactato. El lactato entre 1 y 1,5 cambia frente a situaciones de hipoxia celular y en ese sentido pues va aumentando. Recuerden que
que esa glucosa que se ha transformado en piruvato no ingresa al ciclo de Krebs porque no tiene suficiente cantidad de oxígeno y bueno, en el citoplasma entonces empieza a crear más lactato y más lactato. Por eso que desde el año de 2014 inclusive la campaña Sobreviviendo la Sepsis define shock a través de lactato mayor a 2 milimoles por litro. Ese signo de hipoperfusión es clave para que el enfermero intensivista lo identifique y sepa en realidad si el paciente se encuentra en fracaso circulatorio, se encuentra en shock, lactato superior a 2 milimoles por litro, un signo de hipoperfusión que nosotros vamos a poder ver, además del lactato. Recuerden que en esa situación nosotros tomamos una gasometría arterial y además venosa, y en este sentido encontramos, ¿no?, bioquímicamente hablando, un escenario de acidosis metabólica, lactatos superiores a 2 milimoles por litro. Además, pues estamos calculando entre ese diferencial el del gap de CO2, de dióxido de carbono, tanto el lado venoso y el lado arterial, de tal manera que nosotros hagamos cálculos matemáticos con el contenido arterial venoso de oxígeno y esté consciente si nosotros hacemos el cálculo matemático y es por ahora 1.8, entonces nosotros estamos justificando que el paciente efectivamente tiene un fracaso circulatorio. Y no solamente eso, sino también el paciente pues, tiene un catéter venoso central y además ese catéter venoso central no solamente significa que a partir de ahí la enfermera solamente lo va a necesitar para administrar los antibióticos, los fármacos, la sedación, la analgesia, los vasopresores, inotrópicos, etcétera. No, además extraemos por ese lumen distal de manera bastante singular, ¿no?, una muestra de sangre de manera simultánea con la arterial, y a partir de ello podemos calcular una saturación venosa central de oxígeno, que también esa situación nos permite registrar valores como si están menos de 65%, probablemente nos encontramos en fracaso circulatorio o en otros escenarios que también pueden suponer esta saturación venosa central de oxígeno superior a 80-85, también esta situación va a ser interpretada y no va a estar ni siquiera lejos, ¿no?, de generar el diagnóstico, por el contrario. Entonces, alguna vez vamos a poder hablar de lo que significa saturación venosa central de oxígeno, estoy seguro, y podemos contemplar algunas diferenciales para poder, ¿no?, entender muchísimo más esto. Y el gas de CO2, y por último, por eso lo he colocado bien abajo, ¿no?, y podemos reconocerlo como una presión arterial media de menos de 65. Recordemos que la presión arterial media de oxígeno, que el día de hoy nosotros conocemos como presión de perfusión de órganos, es justamente una presión que nosotros vamos a terminar de constituir, pero recuerden, nosotros no solamente nos estamos quedando como hace más de 10 años atrás con estar reconociendo cuándo está la presión arterial media y con eso finalmente demostrar si el paciente efectivamente llegó en fracaso circulatorio. No, nosotros el día de hoy monitoreamos estas variables bioquímicas, estas variables hemodinámicas y la valoración clínica, y justamente estas tres tipos de valoraciones en una monitorización hemodinámica nos permiten monitorear adecuadamente a nuestro paciente crítico. Valoración clínica, valoración bioquímica y valoración hemodinámica es lo que hacemos nosotros. Esas son nuestras competencias técnicas que nosotros realizamos con un paciente con fracaso circulatorio o shock o disoxia celular. Entonces, a partir de esa situación, estas justamente valoraciones bioquímicas, valoraciones clínicas, se convierten en objetivos. Entonces, lo que acabo de mencionar, justamente lo que implicó el diagnóstico, se transforman en esos objetivos clínicos, bioquímicos y hemodinámicos que necesitamos tener para poder seguir la otra etapa, porque recordemos que si estamos en un paciente con fracaso circulatorio, lo que queda para poder revertir esos signos de hipoperfusión es la administración de fluidos. Por eso es que quería empezar a contextualizar el escenario para poder justamente hablar de esa administración de fluidos, de esa valoración de respuesta a fluidos que obviamente necesitamos recordar, necesitamos conocer para poder realizar un adecuado manejo de estos pacientes críticamente enfermos. Entonces, ya tenemos allí objetivos claros, clínicos y bioquímicos, tenemos que conseguir
el clearance de lactato, también sabemos que el clearance de lactato es multifactorial, por eso que nosotros el día de hoy estamos entrenando este cociente respiratorio, que también es un indicador de anaerobiosis que podemos estar consiguiendo objetivos meta, es decir, si los encontramos en 1.8 con la reanimación hemodinámica, con la administración de fluidos, probablemente si eso no es posible, la administración de vasopresores y con el paso de las horas, entonces eso tendemos que estar revirtiendo y podemos decir que hemos logrado el objetivo, por ejemplo. Y la valoración clínica, si nosotros hemos encontrado específicamente, nos centramos en la valoración periférica, el paciente llena con un tiempo de llenado capilar superior a 4 segundos, superior a 5 segundos, y nosotros cuando vemos esto, el médico indica la administración de fluidos, el médico ya indicó los antibióticos, el médico está indicando los vasopresores, entonces nosotros vamos monitoreando cómo está entonces posterior a esas indicaciones médicas, cómo está el tiempo llenado capilar, cómo está esa gradiente de temperatura, sigue con una gran diferencial, cómo está el score motting, ha disminuido esa coloración moteada que observamos en los miembros inferiores, entonces eso se convierte en variables, si bien el establecimiento del diagnóstico también se convierte en variables objetivos para poder ir monitoreando. Entonces, igual, los objetivos hemodinámicos a través de la saturación venosa central de oxígeno, que es aquel que justamente tiene una mirada muy singular en ese equilibrio de entrega de oxígeno, el gap de CO2, recordemos, si nosotros hablamos del gap de CO2 también es muy importante, si nosotros extraemos justamente esa muestra de sangre, tanto venosa y arterial, y estamos evaluando esto porque necesitamos saber si el médico va a continuar, en este caso, manipulando la macrocirculación para conseguir revertir los signos de hipoperfusión, entonces tenemos al gap de CO2 la posibilidad de ir no integrando a todos estos objetivos clínicos de tal manera que no solamente uno de estos objetivos se convierte en objetivos de reanimación. Nosotros integramos todos estos objetivos para poder iniciar una reanimación. Nosotros actualmente no es que la hipotensión arterial al médico le permita decir que el paciente reciba fluidos o inicie una droga vasopresores. No, el médico necesita, la enfermera necesita tener variables bioquímicas para poder establecer una ruta de justamente de manejo adecuado justamente de aquellos pacientes con fracaso circulatorio. No utilizamos una variable de hemodinámica, utilizamos variables clínicas, bioquímicas y hemodinámicas para el manejo adecuado, en este caso de los pacientes críticamente enfermos. Entonces, ese es el escenario que les quería compartir, por eso me tomé un tiempo y ahora sí, vamos a ver acerca de la administración de fluidos. ¿Qué significa administrar fluidos en un paciente críticamente enfermo, en un paciente con shock séptico? Miren bien, hay que recordar una situación especial. Cuando administramos fluidos, nosotros ya hemos dicho que tienen posiblemente así objetivos que ya lo tenemos muy conocidos, ¿no? Nosotros queremos mejorar ese o restaurar el volumen intravascular, ¿no? Es lo que siempre decimos. A partir de eso se establecen diagnósticos de enfermería o probablemente queremos revertir signos de hipoperfusión. Pero yo quiero ir un poquito más profundo en este sentido. Cuando nosotros administramos fluidos, nosotros tenemos que reconocer todo este proceso de eventos sucesivos. Ahorita les voy a compartir lo aprendido por grandes médicos que obviamente hablan sobre hemodinamia, el doctor Alberto Dubín de Argentina, el doctor Gustavo Espina de Colombia y aquí en el Perú el doctor Carlos Lescano. Y ellos pues nos enseñan, nos dice que la administración de fluidos supone estos eventos sucesivos. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debemos entender siempre? Nosotros cuando administramos fluidos, lo que queremos es aumentar la presión media de llenado sistémico. ¿Qué es la presión media de llenado sistémico? Es la presión parietal
sobre los vasos de capacitancia venosa, de tal manera que al aumentar la presión media y nodo sistémico sea mayor que la presión de la aurícula derecha y con eso mejorar el retorno venoso. Hoy en día esto se conoce como el driving pressure de la circulación sanguínea, el driving de la circulación sanguínea, ¿no? Haciendo un poco de colación lo que es la ventilación mecánica. Entonces, si mejoramos ese driving de la circulación, del flujo sanguíneo, mejoramos el retorno venoso. Y si nosotros mejoramos el retorno venoso, también implica que mejoramos la precarga del ventrículo derecho, mejoramos la precarga del ventrículo izquierdo, mejoramos el volumen sistólico y mejoramos el gasto cardíaco. Esto se supone que tras la administración de fluidos en esta primera etapa se debiera hacer. Pero recordemos otra cosa en esta segunda etapa de lo que se supondría que pasaría con la administración de fluidos. Estamos en un paciente con shock séptico. Sabemos que hay alteraciones de la microcirculación y las alteraciones de la microcirculación también se traducen en la alteración no solamente de la densidad del flujo de sangre y no solamente en la densidad, sino en que se va haciendo cada vez más distante, por ejemplo, el tema del distanciamiento intracapilar y también en este caso el alveolo. Entonces, cuando uno administra fluidos, supone que vamos a mejorar el terreno de la microcirculación, es decir, que se va a redistribuir mejor el flujo sanguíneo y esto a su vez va a suponer que se va a mejorar el transporte convectivo de oxígeno. Ya no va a ser tan denso, sino ya va a ser un flujo más adecuado y el transporte convectivo de oxígeno va a mejorar y con ello lo que vamos a promover, además, es que ese distanciamiento aumentado se reduzca de tal manera que mejoremos ese intercambio tanto de oxígeno y de dióxido de carbono y estamos mejorando obviamente el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes. Si nos quedamos ahí, entonces podemos resumir que la administración de fluidos lo que va a suponer, lo que se supone, lo que queremos conseguir es mejorar la respiración celular. Claro que sí. Y recordemos que la respiración celular trae consigo los famosos. Por cada molécula de glucosa necesitamos conseguir 36 ATP, porque los ATP es energía necesaria para satisfacer esa necesidad metabólica. El paciente necesita satisfacer esa necesidad metabólica porque necesita mantener las funciones orgánicas, biológicas normales. Porque el paciente que llegó a nuestra unidad de cuidados intensivos tiene un shock séptico. Hay una función biológica o probablemente dos funciones orgánicas, de repente una disfunción multiorgánica en las cuales los ATP son insuficientes. Estamos en un escenario de metabolismo anaeróbico y en consecuencia la insuficiente cantidad de oxígeno es la responsable de justamente no generar esa cantidad adecuada de ATP que debiéramos conseguir. Entonces, cuando nosotros administramos fluido, no es que yo quiera conseguir la presión arterial media y mejorar la presión arterial. No, estamos suponiendo que quisiéramos en principio y en definitiva y más categórico así, mejorar la respiración, que de pronto mejore, restaure el volumen intravascular y quiera mejorar la presión arterial media, en un paciente críticamente enfermo ya quisiéramos que eso sea tan fácil. A veces es muy, muy diferente un poco la teoría con la práctica. No podemos lograr en un paciente con shock séptico claramente. Y si eso pasara, porque eso es la idea, es que también podemos inferir que si la administración de fluidos que nosotros hemos administrado, una carga de 300 mililitros de solución salina, y si eso ha mejorado la presión arterial media, es más, nosotros pudiéramos inferir que si viene con shock séptico, incluso todavía no hay un fracaso microcirculatorio, porque todo está mejor, ha mejorado obviamente no solamente el retorno venoso, la precarga ventricular derecho, izquierda, mejora el volumen sistólico y luego el gasto cardíaco y con ello ha llevado oxígeno a esa célula que lo necesitaba y en consecuencia se mejora obviamente la función orgánica y nosotros vemos. Entonces, esa es una situación que la enfermera intensivista con todo este conocimiento es que justamente puede responder al objetivo más claro tras la administración de fluidos.
Recordemos que la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio es la administración de fluidos. Entonces ahora nosotros pudiéramos decir enfáticamente que el objetivo claro es llevar oxígeno a esa célula y con eso mejorar y revertir los signos de hipoperfusión tisular, mejorar la perfusión tisular y de esta manera garanticemos una adecuada oxigenación tisular. Ahora bien, cuando hablamos de los objetivos de la reanimación hemodinámica, entonces, revertir de manera precoz la hipoperfusión tisular para preservar la función de los tejidos y evitar la famosa falla multiorgánica que es con la que jugamos en contra, ¿no? Cuando un paciente ingresa a nuestras unidades de cuidados intensivos. Recordemos que la administración de fluidos no solamente supone que vamos a sobrecargar de fluidos justamente al sistema respiratorio, no solamente vamos a encharcar el pulmón, que eso es uno de los argot que utilizamos al interior de las UCIs, no solamente va a significar un edema agudo del pulmón o edemas hidrostáticos, sino va a significar generar todo justamente este edema más generalizado, pulmonar, abdominal, renal, una edema a nivel del sistema nervioso central, piel, músculo, y a pesar de esto, una inadecuada reanimación hemodinámica supone incluso el inicio de la posibilidad de las lesiones por presión, que de eso también las enfermeras justamente conocemos mucho. Entonces, esto es los efectos deleterios que causa justamente las reanimaciones hemodinámicas que en definitiva cuenta. Si bien es cierto, dentro de las fases dinámicas de shock, por ejemplo, la fase dinámica de rescate, que es aquella donde el médico de emergencia y la enfermera de emergencia tienen otros objetivos. Recuerden también que si el paciente llega a hipotensión, la hipotensión es un predictor independiente de mortalidad. Por eso que el médico administra fluidos de tal manera que evite esa hipotensión arterial. Los efectos deleterios que pueden causar justamente, ¿no? Hay una situación muy especial que nosotros debiéramos conocer ahora para evitar justamente estos balances hídricos muy positivos que en definitiva cuenta se van acumulando cuando llegan a nuestra unidad de cuidados intensivos y eso evita todo ese proceso de pronto muy adaptativo y adecuado, ¿no? La reanimación agresiva de los fluidos, los balances hídricos positivos, ¿no? Son las que retroceden, son las que obstaculizan una recuperación adecuada en nuestros pacientes críticamente enfermos. Por eso, la administración de fluidos es una tarea muy importante que la enfermera intensivista debe de conocer. Nosotros no podemos administrar más fluidos de lo que no necesita el paciente. Ahora bien, ¿por qué tenemos que conocer la curva de Frank-Starling las enfermeras intensivistas, las enfermeras de emergencia, la enfermera de recuperación de sala de operaciones? Un paciente, cuando nosotros administramos fluidos a un paciente críticamente enfermo, con shock séptico, que necesitamos revertir hipoperfusión tisular, es que debemos de saber en qué punto de la curva de Frank-Starling se encuentra operando esos ventrículos. Miren, esta es la curva de Frank-Starling, por el eje de las X se encuentra la precarga cardíaca, por el eje de las Y, obviamente el volumen stroke es el volumen sistólico. Entonces, recuerden que esta relación entre ambas variables no es una relación lineal, miren, si no, no es una relación lineal, por el contrario, es una relación curvilínea. Y si se dan cuenta, esa relación curvilínea, el resultado de esta relación entre ambas variables está determinado por la función sistólica. Recuerden que esta línea corresponde un poco a la función sistólica que tienen nuestros pacientes. Y nuestros pacientes no necesariamente tienen esta función sistólica adecuada, sino probablemente por los escenarios de shock, ¿no? De acidosis, probablemente su función sistólica está más deprimida. Entonces, si nosotros queremos administrar fluidos, tenemos que reconocer que si nosotros, por ejemplo, administramos fluidos, reconocemos que podemos aumentar la precarga ventricular y de esta manera queremos mejorar el volumen sistólico. Esa era la idea. Mejor administramos una carga de 300 mililitros de solución salina. Al mejorar la precarga, mejoramos
justamente la eyección ventricular durante la sístole ventricular y con eso conseguimos un adecuado volumen sistólico. Pero va a llegar un punto en la cual no hay una relación significativa de aumento respecto del volumen sistólico. Entonces, si nosotros ya hemos agotado la reserva de precarga del paciente, entonces podemos decir que hasta aquí el paciente no se va a beneficiar más de la administración de fluidos, pero si quiero mejorar el gasto cardíaco, entonces a partir de este punto de la curva de Frank-Starling, que se va a llamar desde ahora en adelante una zona dependiente de precarga, no independiente de precarga, disculpen, entonces a partir de ahí nosotros pudiéramos decir que si queremos mejorar ese volumen sistólico, si queremos mejorar ese gasto cardíaco, pues también tenemos otra segunda alternativa y a partir de aquí nosotros podemos iniciar las drogas vasopresoras. Primera droga de elección, los pacientes con fracaso circulatorio, una infusión de noradrenalina. Entonces, a partir de ahí es que nosotros debiéramos entender muchas otras definiciones. Entonces, ya hemos comprendido que conocer la curva de Frank-Starling nos permite saber, ¿no? Si el paciente se encuentra en la zona ascendente, la curva de Frank-Starling, acá se va en la zona ascendente. Si nuestros pacientes se encuentran en esta zona ascendente, entonces lo llamaremos que el paciente se encuentra en una zona de precarga dependencia. Esto se va a depender justamente de la administración de fluidos para mejorar ese volumen sistólico. En consecuencia, a ellos le administraremos fluidos porque van a ser respondedores. Y a esta zona, si el paciente se encuentra en este punto de la curva de Frank-Starling, entonces esos pacientes no van a responder a fluidos, a ellos no se les va a administrar fluidos y en consecuencia, les resumo lo anterior, a ellos se les va a iniciar probablemente una droga vasopresora si fuera el caso. Aquí estamos hablando de precarga dependencia. Recordemos que la precarga es el grado de estiramiento máximo antes de la sístole ventricular. Obviamente también lo podemos reconocer como la presión al final de la diástole o presión de fin de diástole, ¿no? Entonces, pero esta es precarga dependencia. ¿Qué es precarga dependencia? Es la capacidad del corazón de modificar su volumen sistólico ante los cambios de precarga y va a depender del valor basal de precarga y de la zona del curva de Frank-Starling en la que se encuentran operando ambos ventrículos. Entonces, son estas las definiciones que nosotros debemos convenir, porque cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, lo que el día de hoy hacemos es que el médico justamente tiene que realizar el mapeo hemodinámico, le hace un ultrasonido con su ecocardiografía y para valorar la respuesta a fluidos, lo que estamos haciendo es con el médico, ¿no? Tratando de utilizar parámetros dinámicos de respuesta a fluido de tal manera que sepamos si es un paciente precarga dependiente. ¿No? Enfermera y médico, ¿no? Estamos tratando, utilizando variabilidad de volumen sistólico, variación de presión de pulso o elevación de miembros inferiores. Son estas tres justamente predictores dinámicos de respuesta a fluidos que estamos el día de hoy entrenando de tal manera de que hagamos de manera protocolizada la atención del paciente crítico. Ya sabemos el diagnóstico, ya constatamos el diagnóstico, entonces lo que queda es valorar, luego de la reanimación hemodinámica inmediata, valorar la respuesta justamente de fluidos. Eso es lo que justamente hacemos y a partir de eso empezamos a conocer estas curvas, ¿no es cierto? Zona de precarga dependencia, zona de precarga y dependencia, los que van a responder a fluidos y los que no van a responder a fluidos. Curva de Frank-Starling o curva de función ventricular. Cuando nuestros pacientes justamente administran fluidos, como ya lo decía inicialmente, hay que acordarnos de esta situación. Es muy importante. Si nosotros administramos fluidos a nuestros pacientes, se lo dije anteriormente, tenemos un objetivo claro. Queremos aumentar la presión media y nodo sistémico. Pero recuerda que es un paciente con shock séptico y los pacientes con shock séptico también tienen una situación fisiopatológica que debemos comprender y debemos recordar. Recuerde que hay una fuga capilar inminente, una vasodilatación. Ya no nos encontramos con una situación de pronto de vasoconstricción cuya responsabilidad de la endotelina causó, no por las catecolaminas endógenas, adrenalina, no noradrenalina probablemente, sino que ya el paciente
en un paciente con shock séptico, el óxido nítrico probablemente es el responsable de esa vasodilatación. Entonces, estamos con un paciente con una vasodilatación no inminente, un llenado capilar y conseguir mejorar la presión media y no sistémico es sin lugar a duda difícil de obtener. Pero si es que nosotros lo obtenemos, ¿no? Y hemos observado que el gasto cardíaco ha aumentado, no solamente podemos inferir que probablemente esa fuga capilar no sea tan significativo y haya convenido en que haya mejorado el gasto cardíaco. Entonces vamos infiriendo situaciones que lo que pasa al interior del terreno de la microcirculación y mucho más aún si nosotros con eso estamos monitoreando hemodinámicamente al paciente y hemos aumentado el gasto cardíaco y entonces nosotros pudiéramos determinar en estos primeros minutos de atención del paciente crítico que probablemente es un paciente precarga dependiente o es un paciente respondedor a fluidos. ¿Por qué hablo de tiempo? Porque mucho se habla de cuando se dice es un paciente respondedor a fluidos. ¿Cuándo es respondedor a fluidos? La valoración es inmediata, la valoración en los pocos minutos. También se habla, y hay que conocerlo nosotros también la enfermera, que todos los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos ya está obviamente comprendido y está estudiado. Sabemos que de los 10 pacientes que ingresan, 5 de ellos se pueden beneficiar de una carga de fluidos para mejorar ese gasto cardíaco. Es decir, el 50% de los pacientes se van a beneficiar obviamente, de la administración de fluidos. Por eso es que nosotros necesitamos justamente parámetros dinámicos que nos permite estar cada vez más cerca de aquellos pacientes que efectivamente sí van a responder a fluidos y de tal manera que evite todos esos efectos deleterios que van a causar la administración de fluidos. Por eso que esta es la situación más vital que debiéramos comprender. No todos los pacientes se van a beneficiar obviamente, de la administración de fluidos y mucho peor aún que si nosotros le administramos fluidos el primer día, los primeros minutos, el primer día, el segundo día, seguimos administrando fluidos porque pensamos que necesitamos mejorar esa presión arterial o necesitamos mejorar el flujo urinario, probablemente estemos confundidos, ¿no? Entonces, eso es una situación que también la enfermera intensivista debiera comprender. Ahora, si nosotros mejoramos con la administración de fluidos, el aumento del gasto cardíaco, recordemos además que si esto mejora nuestra presión arterial media, nosotros probablemente estemos en una situación también más particular aún. Esas disfunciones microcirculatorias juegan en contra. Entonces, si hay situaciones que disfuncionales, cuando podamos hablar en algún momento de coherencia hemodinámica. De repente ahorita lo manifiesto, pero en su momento vamos a hablar más de esto. Cuando nosotros administramos fluidos, mejoramos la presión arterial media y de pronto el tiempo de llenado capilar continúa en más de 5 segundos. El score Motin sigue con una puntuación de 4 y 5. Nosotros también podemos inferir que no hay una adecuada coherencia hemodinámica. Es decir, que si nosotros hemos mejorado esa presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, eso no condice con lo que nosotros estamos viendo clínicamente a través de la ventana periférica. Entonces, son situaciones que nosotros vamos a seguir monitoreando y seguir hablando de esta situación porque finalmente el monitoreo, una presión arterial media de 65 no necesariamente me esté asegurando un adecuado territorio de la microcirculación, es decir, que todavía los microvasos no se están perfundiendo adecuadamente. Entonces, esta situación también me lleva justamente a otro análisis. Si nosotros queremos mejorar ese transporte convectivo de oxígeno, queremos mejorar una situación de llegar a un adecuado metabolismo aeróbico y con ello tener una función orgánica adecuada, entonces esta situación es la que tendríamos que revertir. Esta situación de edema tisular, estas disfunciones mitocondriales causadas justamente
con un paciente por el shock séptico. Entonces son unas situaciones que también tenemos que consentir. No solamente estamos evaluando el terreno de la macrocirculación, el terreno de la microcirculación y lo que ocasiona justamente la invasión de los microorganismos, bacterias, virus, hongos al interior justamente del órgano es que debemos de tenerlo siempre contemplado en nuestro conocimiento. La situación de la administración de fluidos supone este conocimiento para evitar justamente darle más fluidos de lo que no se necesita, porque no es tan fácil llegar a mejorar el gasto cardíaco por toda la fisiopatología del shock séptico. Ahora bien, en esta otra presentación, ¿no? Que quiero compartir con ustedes, nos dicen algo importante. Cuando nosotros queremos administrar fluidos y con eso mejorar la oxigenación tisular, recordemos todas esas variables objetivos que nos permitieron inicialmente generar el diagnóstico. Se convirtieron en objetivos justamente de a contemplar, a monitorear y con ello permitir saber y demostrar si efectivamente los fluidos fueron eficaces. La administración de fluidos supuso, obviamente, disminuir esa lactacidemia superior a 2 milimoles por litro, aseguró una adecuada saturación venosa central de oxígeno y lo llevó de pronto a un 70%. ¿Cómo está ese gap de CO2? Está entre 4 a 6 milímetros de mercurio, porque lo contrario, pudiéramos estar pensando que la administración de fluidos no supuso una adecuada eficacia. Ahora bien, si eso supone o no supone, entonces lo que debiéramos justamente seguir evaluando, entonces en este sistema más signos clínicos de evaluación, tiempo llenado capilar, monitoreamos gasto cardíaco y además de eso, no solamente eso, sino pudiéramos monitorear justamente a este paciente crítico variables que nos permitan saber si la administración de fluidos significó probablemente un edema agudo de pulmón. Hay monitores hemodinámicos con termodilución transpulmonar que el día de hoy se utiliza mucho, no solamente para saber si necesitamos, obviamente, saber un monitoreo del terreno de pulmonar, ¿no? De la macrodinamia pulmonar y con ello saber efectivamente si la administración de fluidos significó más aumento de agua extravascular. Entonces, no solamente eso, sino índice de permeabilidad vascular pulmonar para poder demostrar si efectivamente los pacientes tienen agregado además de otro problema adicional. Entonces, a partir de eso, nosotros tuviéramos un escenario más grande y más importante para poder realizar este monitoreo. Por eso la enfermera intensivista, tras la administración de fluidos, necesita el acompañamiento de monitores hemodinámicos mínimamente invasivos que le van a permitir utilizar, como les digo, parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, monitorizar justamente las variables que configuren el perfil hemodinámico que tiene, además de los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos. El paciente no necesariamente cumple revertir los signos de hipoperfusión tisular con fluidos y yo necesito la administración de una droga vasopresora y necesito otras variables fisiológicas que me permiten titular adecuadamente esa droga vasopresora además. Entonces, este es un poquito el contexto grande que nosotros justamente realizamos al interior de las unidades de cuidados intensivos. Sabemos la fisiopatología del shock séptico desde el inicio, desde el de conocimientos, justamente de los famosos, de la intervención de las células TOR a partir justamente de las DAM y PAM, tanto células, ¿no? Tanto del paciente como la del huésped, situaciones de disfunciones orgánicas que terminan justamente por sintetizar células justamente proinflamatorias, antiinflamatorias, la activación de una cascada inflamatoria que juegue en contra con la posibilidad de mejorar ese escenario de catástrofe cardiovascular en nuestros pacientes críticamente enfermos. Entonces, son conocimientos claros y claves que necesita la enfermera intensivista para manejar adecuadamente
a un paciente críticamente enfermo que llega a nuestra unidad de cuidados intensivos. ¿Qué más debemos conocer? ¿Cuál es la otra competencia técnica? ¿Qué conocimiento adicional? ¿Qué conocimiento basado en la evidencia lo debamos agregar a nuestras actividades, a esos cuidados especiales que realizamos en la unidad de cuidados intensivos? Hablar de las fases dinámicas del shock es también otra tarea que nosotros como enfermeras intensivistas debiéramos conocer. No es lo mismo estar en la emergencia o en la unidad de cuidados intensivos. En la emergencia nosotros estamos en una fase dinámica importante, que es la fase de rescate. Allí tienen objetivos claros, no específicos, tienen que revertir signos de hipoperfusión tisular, revertir la hipotensión arterial probablemente, pero en la unidad de cuidados intensivos también, dentro de la fase de optimización, estamos hablando justamente objetivos claros que necesitamos al interior de la unidad de cuidados intensivos. Acá con estas gráficas les voy a decir, fase de rescate, objetivo. Lograr una presión arterial media superior a 65 milímetros de mercurio. Su prioridad, aquí en azul, restaurar la perfusión tisular, ¿no? Y realizan obviamente procedimientos aquí, adecuado, la fase de optimización que corresponde a la unidad de cuidados intensivos, promover la disponibilidad de oxígeno tisular, es el objetivo claro, ¿no? Mantener ese volumen intravascular restaurado, ¿no? Adecuado, monitoreo, ese monitoreo justamente de variables hemodinámicas importantes que me van a, ¿no? Que al enfermero intensivista le van a ayudar para poder titular drogas vasopresoras, administración de fluidos, calcular tras esos balances hídricos que nosotros tenemos, cómo están respecto a las 6 horas, 12 horas, 24 horas, corresponde justamente ese balance hídrico a esas variables fisiológicas que me están ahora mostrando estos monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, y cuando ya estamos progresando, mejorando en la situación de catástrofe cardiovascular con la que llegó el paciente crítico, entonces llegamos a la otra fase, va pasando las horas, el tiempo, esa fase de estabilización, donde ya los médicos pues tienen objetivos más diferentes, prevenir la disfunción orgánica, la enfermera lo sabe, habla el mismo idioma y va obviamente a partir de eso ir destetando algunas drogas vasopresoras. El médico dice, bueno, ya estamos en la otra fase, no solamente se ha logrado la estabilidad hemodinámica, sino hay una fase de escalamiento donde se va retirando no solamente los soportes hemodinámicos, sino en algunas situaciones ya el soporte ventilatorio, ¿no? Y en estas situaciones obtener un balance hídrico ya cada vez más negativos, en algunas ocasiones los flujos urinarios, ¿no? Están más aumentados de manera espontánea, en algunas situaciones colocamos diuréticos para que esto se logre también. Entonces, todas estas fases dinámicas justamente de shock son de conocimiento justamente del enfermero intensivista. Y yo quiero justamente compartir esta presentación, esta foto que está en la continuación, para la valoración de respuesta a fluidos, justamente en la primera carga que nosotros le damos cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, que no es más de 300 mililitros o no llega a más de 500 mililitros en menos de 30 minutos, supone el uso de variables dinámicas de respuesta a fluidos. A partir de ahí es que nosotros empezamos a valorar la respuesta de fluidos, a saber si es que necesita justamente el paciente administrar más fluidos o en definitiva saber que ese paciente ya no va a necesitar, al menos en ese momento, más fluidos del que ella necesite. Ahora, esta situación, esta publicación, ¿no? Desde el reconocimiento de una infección, pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en las primeras horas, desde las 3 primeras horas? La campaña sobreviviendo la sepsis lo describe muy bien, pero después, cuando pasan las horas, aquí hablamos de las fases dinámicas o los parámetros dinámicos de respuesta a fluidos que necesitamos saber para poder valorar adecuadamente a estos pacientes críticamente enfermos. Yo les decía, la elevación de miembros inferiores es uno de los gold estándar que se utilizan justamente para la valoración de respuesta a fluidos, ¿no? Todas las demás, tanto la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulsos, son variables que tienen justamente allí, ¿no? Puntos exactos, ¿no? Tiene que someterse a si el paciente está sometida definitivamente a una ventilación mecánica, también tiene que tener
justamente la programación de los volúmenes tidales tienen que no estar superiores a 8 mililitros por kilo, 10 por el contrario, no, tienen que estar en 8 mililitros y en el día de hoy que son más conservadores, ¿no? Que los médicos actualmente no calculan de esa manera, los volúmenes tidales lo calculan a razón de 6 mililitros por kilo, entonces hay diferenciales que no se ajustan a las características necesarias para utilizar algunos parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, en este caso, como le digo, una de ellas es la variación de presión de pulso, pero también tenemos como la ecocardiografía que los médicos estiman algunas otras variables para que puedan saber si si ese paciente va a ser o no respondedor a fluidos. Entonces, este es un poco el contenido de lo que debiéramos justamente concentrarnos en comprender, en seguir aprendiendo para nosotros valorar adecuadamente la respuesta a fluidos en este paciente críticamente enfermo. Yo creo que por razones de tiempo, a veces cuando nosotros hablamos un poquito de este tema, pues hablar en una hora pues es insuficiente. Estoy seguro que va a hablar o vamos a tener mucho espacio para poder hablar de cada una de estas variables dinámicas de respuesta a fluidos y poder seguir entrenándole y poder seguir aprendiendo y compartiendo también. Muchísimas gracias. Enfermera online, ya por ahí me dijeron que estoy en tiempo. Si tienen alguna otra pregunta o si por ahí tienen algunas preguntas durante el chat, estaría aquí gustosa por responderla. Muchísimas gracias. Licenciada, muchas gracias por la ponencia. Excelente, excelente su experiencia, sus conocimientos sobre este gran tema. Si hay alguna pregunta del público, puede hacerlo a través del Facebook para poder darle a la ponente y despejar sus dudas. Hola. El, Licenciada, nuevamente agradecerle por su ponencia, una gran información que nos ha brindado y demostrar que la enfermería en todos sus ámbitos tiene una gran importancia y fundamental de que la enfermera conozca lo que hace, que sepa lo que está haciendo para poder dar una buena atención de calidad al paciente y obtener buenos resultados. Usted ha hablado de temas muy importantes y bastantes actualizados. Yo sí quisiera hacerle alguna pregunta relacionada a ¿en qué momento es la administración de solución salina? ¿En qué momento se administra sangre? ¿Y en qué momento los vasopresores? ¿Nos podría dar una breve explicación? Gracias. Claro, mira, cuando nosotros hablamos de escenarios de shock, tenemos que saber diferenciar en primera instancia cuál es el fenotipo hemodinámico que mi paciente, obviamente, con la cual vino. Dentro de ellos tenemos, de repente hay un shock hipovolémico, hay un shock distributivo, o puede haber un shock obstructivo o shock cardiogénico. El día de hoy hemos hablado sobre el shock séptico. En los pacientes con shock sépticos, dependiendo del punto en la cual, la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso circulatorio es la administración de fluidos. La pregunta es cuánto le damos de fluidos. Cuando en la unidad de cuidados intensivos, por lo general, nosotros hablamos de una administración de fluidos de no más de 500 mililitros de fluidos. El médico ya ha hecho el monitoreo hemodinámico, el mapeo hemodinámico y ha convenido en que no más de 500. ¿Por qué no más de 500? Porque el paciente o ya vino de la emergencia o ya vino de la sala de operaciones. Entonces, dentro de la unidad de cuidados intensivos somos muy cuidadosos en esa administración agresiva de los fluidos. Por eso es que la administración de fluidos se hace inmediatamente. Llega el paciente,
se le hace el mapeo hemodinámico, se sabe que tiene no solamente una hipovolemia relativa, una hipovolemia absoluta, ¿no? Tras ese mapeo hemodinámico que se le hace por ultrasonido, por ecocardiografía, y evidentemente es el momento. ¿Cuándo administramos sangre a un paciente? ¿Podemos administrar sangre a un paciente con shock séptico? Claro que sí. Si tenemos un paciente que está sangrando definitivamente y queremos mejorar justamente ese transporte de oxígeno, claro que sí se le da. Pero hay escenarios más contundentes de la administración justamente de paquetes globulares. Los pacientes, en la emergencia viene un paciente con shock hipovolémico y tiene justamente tiene por ahí un shock hipovolémico que supone más del 30% de sangre que usted puede ver por un, no sé, imaginemos que viene por un trauma abdominal, lo que fuera, y el paciente ha significado un diagnóstico de shock hemorrágico. Definitivamente la administración de una transfusión de sangre definitivamente es inminente, ¿no? Entonces, hay situaciones particulares dependiendo justamente de los fenotipos hemodinámicos que llegan. Pero en la unidad de cuidados intensivos, desde donde es mi expertise, también tenemos. Recordemos que en nuestra unidad de cuidados intensivos tenemos objetivos claros. La disponibilidad de oxígeno con las cuales esa célula, no esa célula del paciente que está con diagnóstico de shock séptico, la tenemos que revertir. Y cuando nosotros hablamos de transporte de oxígeno, hablamos de gasto cardíaco y contenido arterial de oxígeno. ¿Y de qué depende tener un contenido arterial de oxígeno? Depende que nosotros tengamos una hemoglobina, ¿no?, adecuada, depende que nosotros tengamos una presión parcial de oxígeno adecuada, depende que nosotros tengamos una saturación de oxígeno adecuada para el paciente. Paciente con EPOC superior a 88-93%, pero un paciente que no tiene un problema respiratorio, más del 95%. Y en esa línea, imaginemos que la hemoglobina del paciente tenga 5, por ejemplo, entonces tenemos que mejorar el transporte de oxígeno mejorando hemoglobina. Por eso es que el médico, si ve que hay una disminución de hemoglobina por consumo, definitivamente nosotros transfundimos paquetes globulares a nuestros pacientes, insisto, para mejorar ese transporte de oxígeno que es tan importante en un paciente con fracaso circulatorio. Así es. Me dijo otra pregunta, me dijo fluidos, me dijo sangre y otra cosa, me parece. Supresores. Y los presores, ¿cuándo es que nosotros administramos vasopresores a nuestros pacientes? El día de hoy, la enfermera intensivista sabe, y también ya hemos leído muchos artículos acerca sobre la administración precoz de las drogas vasopresores. Es más, hay una publicación última que también he compartido en mis redes sociales acerca de cada vez se pone, a través de la evidencia, cada vez se pone, es más resuelto la posibilidad de la administración desde una vía periférica de una infusión de vasopresores. ¿Por qué se habla de la administración precoz y sus beneficios? Ya hemos hablado de la administración de los fluidos, y la administración de los fluidos trae consigo muchos efectos deleterios. Administrar vasopresores de manera precoz, una de sus razones es que va a evitar esa administración agresiva de fluidos que le damos al paciente. Pero también estos estudios hablan de que de la misma manera como se administra precozmente, también hay que ir destetando rápidamente los vasopresores. Recordemos que la vasoconstricción periférica importante que ocasiona los vasopresores también pueden ocasionar que haya demasiado vasoconstricción periférica y terminen por anular esa función microcirculatoria, esa adecuada perfusión de microvasos. Por eso que el enfermero intensivista tiene que estar acompañado de un monitor hemodinámico que le permita tener variables objetivos como de pronto el índice de resistencia vascular periférica, variables de percarga como volumen sistólico, entre otros, para poder titular. El paciente siempre tiene que estar titulado y siempre disminuyendo las drogas de vasopresoras. Así, insisto, iniciamos drogas vasopresores en esa línea
y además precozmente y además destetamos siempre de manera diaria, por hora. Nosotros a las 7 de la mañana encontramos un vasopresor de pronto a 0,3 microgramos kilominuto y sabemos que ese paciente tenemos que ir destetando. Se supone que con el paso de los minutos está mejorando, hemos podido restablecer o estabilizar hemodinámicamente el paciente y en consecuencia va mejorando algunas situaciones y la enfermera ya tiene que ir disminuyendo. Las drogas vasopresores son muy buenas, nos permiten establecer hemodinámicamente a nuestros pacientes, pero también justamente traen consigo efectos deleterios. ¿Cuándo administrar las drogas vasopresoras? La curva de Frank-Starling creo que es una de las respuestas justamente claras para a continuación responder a su pregunta. Cuando uno administra fluidos y ese paciente se encuentra en la curva ascendente de Frank-Starling, es un paciente responder a fluidos. Entonces, yo administro fluidos y probablemente hay una precarga dependencia adecuada, mejoró el volumen sistólico, mejoró el gasto cardíaco. Pero va a llegar un momento en las cuales administrar fluidos no va a tener una relación significativa, es decir, no va a mejorar el volumen sistólico, por el contrario, lo que va a generar la administración de fluidos es más poscarga ventricular. Voy a estar, el argot de la UCI, voy a encharcar más al paciente. El agua se va a quedar en los lechos vasculares pulmonares. Vamos a ocasionar más edema pulmonar. Por eso que el médico en la UCI dice no más de 500 en este paciente que tiene un shock séptico claro, con una inestabilidad adecuada, no más de 500. Y ya, si ya administramos fluidos, tenga por seguro que ya estamos de manera simultánea, administrando drogas vasopresoras. No administramos más de 500 mililitros de solución salina, cristaloide, como usted lo pueda conocer, y a partir de eso ya administramos drogas vasopresoras. Tenemos objetivos claros. Un objetivo claro es mejorar ese tono vascular que obviamente ha sido disminuido, ¿no? Ese endotelio vascular está siendo cada vez disminuido por la agresividad del shock séptico. En consecuencia, recuperar ese tono vascular para mejorar con eso un flujo de sangre adecuado, mejorar la perfusión de órganos, es un objetivo claro. Y eso lo logramos con una infusión de noradrenalina. Uh-huh. Excelente. Acerca de los vasopresores que usted menciona, también podemos administrarlo por vía periférica en caso de alguna emergencia con pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que llegan de frente a emergencia y se le tiene que colocar su vasopresor, como dice, preventivo. Con vía periférica no hay problema. O cuando llega a sala de operaciones porque el paciente tiene que ser operado de urgencia, se puede iniciar los vasopresores por vía periférica. La evidencia clínica, la evidencia tras los estudios clínicos sugiere y recomienda, por ejemplo, el uso de los vasopresores, por ejemplo, en emergencia. Puedes administrar drogas vasopresoras, el paciente llega con inestabilidad hemodinámica, el paciente tiene con fracaso circulatorio y, por ejemplo, la idea es no utilizar drogas vasopresoras para tener una presión arterial media de 65, ni siquiera para utilizar altas dosis de drogas vasopresoras. Pero la idea es que si usted administra precozmente, a veces lo único que usted encuentra es una vía periférica. La idea es iniciar una droga vasopresora, pero no se habla en este estudio de utilizar drogas altas para llegar a una presión arterial media de 65. Recordemos que el objetivo, por ejemplo, en las emergencias es no tener una hipertensión arterial, es decir, que mi presión arterial diastólica no disminuya por debajo de 40 milímetros de mercurio y que la presión arterial sistólica no baje menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros hemos administrado vasopresores, porque ya le administramos fluidos y porque toca, por ejemplo, trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, la enfermera de emergencia le puede haber iniciado una droga vasopresora por indicación médica en una vía periférica, pero no necesariamente la enfermera tiene que llegar a altas dosis para llegar a 65. La enfermera dice, inicié drogas
por vía periférica, pero te lo estoy trayendo con 60 milímetros de mercurio, 55, pero no menos de 40 de media, no menos de 50 de media. Entonces, eso ya ayuda a mantener a ver, una estabilidad, no se pudiera llamar estabilidad hemodinámica, sino en un momento en la cual la hipotensión arterial finalmente no va a acarrear todos esos efectos deletreos que trae consigo. Entonces, llegar a 60 milímetros de mercurio también es un objetivo claro. En algunas ocasiones nosotros también podemos sostener. La idea es de llevar entre 60 y 65 milímetros de mercurio, punto de corte 65. Pero eso son las recomendaciones que hoy día tenemos. Los estudios llegan así y vienen, como les decía, siguen llegando los estudios, ¿no? Los estudios de investigación para seguir recomendándonos el uso de una vía periférica para administración de las drogas vasopresoras. Insisto, no en altas dosis, no aquellos que puedan superar los 0,05 microgramos kilómetro, que es la dosis máxima de noradrenalina, pero de manera particular una cantidad muy disminuida de drogas vasopresoras para mantener probablemente presiones arteriales superiores a 50 milímetros de mercurio de media. Ujú. Muy bien, excelente la explicación, licenciada, porque también aquí estamos enfermeras de emergencia que están atentas, enfermeras de sala de operaciones que también estamos en situaciones donde tenemos que manejar pacientes críticos. Entonces es importante conocer cómo podemos administrar los diferentes fluidos para la recuperación del paciente. Si no hay otras más preguntas, volverle a dar las gracias por esta brillante ponencia, por los conocimientos que nos brinda. Y esta no es la primera, esperemos que haya más participaciones de usted por diferentes temas y lo amplio conocimiento que usted tiene en esta labor que ejerce la enfermera en cuidados intensivos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Enfermera Online, por brindarnos esta brillante webinar. Esperarlos e invitarlos a todos también para que estén atentos a la página, porque habrán nuevas capacitaciones, nuevos cursos de actualización que van a contribuir a nuestro desarrollo profesional. ¿Algo más que tenga que decir, Magíster Pati? No, solamente agradecer a Enfermera Online por permitirme estar compartiendo algunas, en este caso, esta disertación muy importante para nosotros los enfermeros que trabajamos en las unidades críticas, emergencias, sala de operaciones, recuperación, unidad de cuidados intensivos. Como les dije inicialmente, y quiero terminar con esto, las competencias técnicas de la enfermera de críticos ha cambiado notablemente y qué bueno que exista ahora Enfermera Online para podernos dar vitrina y poder compartir de lo nuevo que hacen las enfermeras de cuidados críticos. Muchísimas gracias por permitirme compartir esta situación muy importante. Siempre hemos hablado de que la enfermera y el médico es el binomio perfecto para la recuperación de un paciente crítico. Tenemos que hablar el mismo idioma. La enfermería de cuidados críticos ha cambiado. El conocimiento ha cambiado y hay que seguir aprendiendo estos conocimientos para aplicarlos a los cuidados que realizamos, cuidados especiales en nuestros pacientes críticos. Es que muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy seguro que no va a ser la primera. Muchísimas gracias. Muchas gracias.